buenas tardes. En la presente sesión vamos a abordar concepciones generales para realizar la planificación curricular. En una primera instancia abordaremos el objetivo general, entendiéndose por objetivo general las metas que ha de alcanzar el alumnado al finalizar el proceso. Estos se expresan en términos de capacidades y deben promover un desarrollo integral de la personalidad del alumnado. En otras palabras, el objetivo general hace referencia al logro de lo que esperamos al finalizar el ciclo académico. La estructura de un objetivo general cuenta de las siguientes partes. Primero, se debe iniciar con un verbo en infinitivo. Posteriormente, se debe estructurar respondiendo a las preguntas del qué enseñar, que se refieren a los contenidos a ser abordados dentro de un bloque temático. Seguidamente, debe responder a la pregunta de cómo enseñar. Esto hace referencia a las estrategias de enseñanza-aprendizaje que debemos emplear los docentes para hacer viable el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y posteriormente debe responder a la pregunta ¿para qué enseñar?, entendiéndose por esto la finalidad que buscamos alcanzar con la consecución del presente aprendizaje. En esta diapositiva podemos ejemplificar de manera clara cómo se estructura el objetivo general. Vemos que se encuentra el verbo en infinitivo, aquí se encuentra el qué enseñar, que hace referencia al contenido científico a ser abordado, el cómo enseñar, que hace referencia a una estrategia a ser empleada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y posteriormente se evidencia la finalidad dentro de la consecución del logro. Estructurado ya el objetivo general, nos queda de la presente manera. El verbo en infinitivo se evidencia de manera clara el qué enseñar, el cómo enseñar y el para qué enseñar. Aquí podemos ver que hace referencia a desarrollar en los futuros profesionales de la educación la capacidad de análisis crítico reflexivo sobre la evaluación educativa mediante la revisión bibliográfica para la planificación y aplicación de técnicas e instrumentos de valoración de los aprendizajes y desempeño docente. En una segunda instancia debemos abordar los objetivos específicos. Estos parten de los objetivos generales y señalan los conocimientos de destrezas y habilidades que los alumnos deben adquirir. En términos específicos se podría manifestar que los objetivos específicos se desagregan de los objetivos generales y nos ayudan a ir alcanzando el objetivo establecido de manera paulatina y consecutiva. Dentro de su estructura se manifiesta que se inicia con un verbo en infinitivo y debe responder a las preguntas de qué enseñar, que hace referencia a los contenidos, y para qué enseñar, que se refiere a la finalidad. Aquí podemos observar un ejemplo de un objetivo específico, el mismo que cuenta con un verbo en infinitivo que responde a la pregunta de qué enseñar y el para qué enseñar. Estructurado nos queda de la presente manera. En una tercera instancia debemos abordar los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son los enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender o demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje. Es muy importante resaltar que para elaborar los resultados de aprendizaje se debe acudir a la taxonomía de Bloom, pues Bloom propuso que nuestros pensamientos se pueden dividir en 6 niveles de complejidad creciente, siendo el nivel inferior el simple, que se le denomina el primer nivel de conocimiento, y posteriormente el sujeto va consecutivamente alcanzando los diferentes niveles de pensamiento hasta llegar al nivel superior, y este nivel se lo denomina el nivel de evaluación. Por otro lado, es importante resaltar que la taxonomía de Bloom, dentro de cada uno de sus niveles, cuenta con varios verbos que pueden ser empleados, tanto para la elaboración de objetivos como para la elaboración de los resultados de aprendizaje. ¿Cuál es la estructura de un resultado de aprendizaje? Para elaborar un resultado de aprendizaje, nosotros primero debemos seleccionar un verbo de la taxonomía de Bloom. Posteriormente debemos redactar este verbo en acción
es decir, deben ser verbos activos y no verbos en infinitivo. Posteriormente se debe continuar con un complemento del verbo y seguido de una frase que lo ubique en el contexto del resultado de aprendizaje. Aquí podemos apreciar un ejemplo de un resultado de aprendizaje. Vemos de manera clara el verbo en acción y el complemento, concluyendo con una frase que lo contextualiza. El resultado de aprendizaje se aprecia de manera consecutiva en la parte final y hace referencia a que describa los tipos de evaluación y su articulación con la LOEI. Otro de los términos empleados dentro de la planificación curricular es el método. Al método se lo define como el camino para llegar a un fin. Este consta de pasos o fases que nos permiten hacer viable la consecución del aprendizaje. En otras palabras, los métodos, con sus fases, nos permiten incursionar las diferentes estrategias para hacer viable y agradable la consecución del aprendizaje. Es importante resaltar que estos métodos deben estar en articulación con los postulados de la pedagogía crítica, con el desarrollo del aprendizaje significativo y el pensamiento complejo de Morán, los mismos que están estipulados en el modelo pedagógico de la Universidad Católica de Cuenca. Aquí unos ejemplos de métodos que podríamos emplear en los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos el método demostrativo con 4 pasos, el método de investigación bibliográfica que permite el análisis, la representación y a su vez la crítica de parte del estudiante. El diálogo reflexivo que también consta con 4 pasos y este a su vez permite el análisis, la reflexión y la crítica constructiva del estudiante. Y uno de los métodos que se encuentra en plena o en boga, que es el método de solución de problemas que también consta con 4 pasos. Otro de los elementos a emplearse dentro de la planificación son las técnicas de enseñanza-aprendizaje. Estas se las define como un conjunto de actividades que el maestro estructura para que el alumno construya el conocimiento. Luego de que hemos seleccionado el método, dentro de cada paso del método nosotros podemos ir incursionando con las diferentes técnicas, las mismas que rompen un proceso monótono en el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo convierten en algo dinámico y motivante. Dentro de estas técnicas se encuentra la lectura comentada, el debate, la lluvia de ideas, dramatizaciones y la técnica expositiva. Como vemos, no son técnicas pasivas, sino son técnicas activas que promueven un aprendizaje significativo. Además de esto, debemos recordar los recursos didácticos. Estos son los medios que emplea el docente para aproximar o desarrollar los contenidos. Estos recursos didácticos deben promover la motivación dentro de los procesos, pues una clase no se puede tornar del todo monótona. Entre los recursos didácticos más empleados están los videos, maquetas, organizadores gráficos, simuladores, entre otros. Para ir concluyendo, podemos mencionar que dentro de las concepciones generales de los elementos que se necesitan para realizar una planificación están los instrumentos de evaluación. Estos son los insumos que el docente emplea para evaluar los resultados de aprendizaje. Es importante resaltar que los instrumentos de evaluación se dividen en 2 grandes partes, pues debemos hablar de las técnicas, entendiéndose por esto lo macro, pues una técnica puede tener varios instrumentos, los mismos que pueden emplearse en la evaluación de los diferentes resultados de aprendizaje. Pues, estimados compañeros, ustedes podrían tener y acceder de manera mucho más amplia a métodos, técnicas, recursos e instrumentos de evaluación en los módulos que se encuentran dentro del presente curso. Gracias. Católica de Cuenca, construyendo calidad académica.